Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido hoy a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Hoy en este día, día domingo, 4 de julio del año de gracia del 2021. Se acostumbra a decir que son transmisiones en vivo, pero la verdad es que todas las transmisiones siempre son en vivo, no hay transmisiones en muerto. O sea, nadie graba previamente y lo hace muerto, ¿verdad? Todas las transmisiones en algún momento son en vivo. En este caso tendríamos que decir que casi es en tiempo real. Esto va a depender a veces de otros factores como pues la velocidad de la banda del internet, del tipo de internet que tengamos, del tipo de internet con el que trabajamos, inclusive del dispositivo que utilicemos para poder mirar estas transmisiones. Pero bueno, lo importante es que podemos estar conectados, aunque sea de esta manera. Y digo aunque sea porque obviamente no hay nada como la interacción humana, la cercanía, el estar cara a cara, el podernos saludar, obviamente digo, en estos tiempos con las debidas medidas de contención o de salud o de distancia, pero bueno, lo importante es que estemos aquí. Vamos a estar así las siguientes semanas. Recuerden ustedes que sufrimos un percance con el equipo con el que se hacen el trabajo de la edición y todo lo demás, pero bueno, son cosas que el Señor irá resolviendo y que podemos ir solventando en este instante. Y con la gracia y la ayuda del Señor esperemos que ya próximamente podamos volver nuevamente ahora sí a nuestras reuniones presenciales. Recuerde usted que tuvimos algunas, específicamente 2 reuniones presenciales, pero bueno, también por los arreglos que hicimos no fueron suficientes. En este año particularmente el tiempo ha sido bastante adverso y bueno, no nos ha permitido poder estar como quisiéramos. Recuerden que una de las medidas que tuvimos para nuestro regreso presencial era el clima, porque obviamente íbamos a estar en un espacio muy abierto, un espacio prácticamente al aire libre, y bueno, pues las últimas 2-3 semanas han sido de mucha lluvia, de temperaturas bajas, de vientos, y bueno, tampoco lo queremos estar tentando, porque independientemente del coronavirus o además del coronavirus, bueno, hay otros procesos de enfermedad que obviamente nos pueden ir afectando. Hoy en este día estamos transmitiendo por 2 de nuestros canales, a través de nuestro canal de Facebook Live y nuestro canal de YouTube, esperando que cualquiera de las dos pueda ser de gran bendición, y ambas van a quedar ahí grabadas, así que esperamos hacerlo lo mejor posible. La gran limitante para nosotros ha sido obviamente tener un tiempo de trabajo musical, y lo hemos tratado de hacer en base a canciones ya pregrabadas, pero recuerde que también hay que pagar, bueno, hay que ver la cuestión de los derechos de autor y los reclamos por autor, pero bueno, ahorita pues no lo vamos a tener por este momento, pero vamos a tener lo más importante. Y no porque lo haga yo, sino porque realmente eso es en realidad la parte magra de la reunión de la liturgia cristiana, que es la exposición de la palabra, que no es un discurso, que no es una clase, que no es una conferencia, sino es la presentación de la palabra del Señor. Amén de los instrumentos que Él elige, en este caso de su servidor. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Pero aún así el mensajero se esfuerza por hacerlo de la mejor manera posible. Y les voy a invitar, mis hermanos, que vayamos buscando en nuestras Biblias el libro del Éxodo, capítulo número 1. Y sobre esto va a versar nuestra predicación del día de hoy, 4 de julio del año 2021. Yo voy a hacer la lectura de estos 22 versículos del capítulo 1 del libro del Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, para que no nos perdamos y no andemos buscando ahí por los Salmos o por el Nuevo Testamento. Es el libro del Éxodo, que toma su nombre de las primeras frases en hebreo, que habla de la palabra salida, éxodo. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto las hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. Oremos. Dios, te alabamos y bendecimos hoy en este día, y te damos gracias porque estamos hoy aquí, y porque pedimos tu asistencia para que la palabra tuya, Señor, llegue a cada vida y a cada corazón donde se necesita. Que tú, Señor, toques los instrumentos que hoy utilizamos para llegar a cada corazón y a cada persona, pero que además difundas y expandas, Señor, más que tu mensaje, tu presencia en todos y cada uno de nosotros, para que la tierra sea llena de ti y muchos más se salven y te conozcan, y abandonemos, Señor, la vana manera de vivir, que muchas veces se traduce en comodidad que lastima y que perjudica el alma. Te rogamos, Señor, en esta hora, y bendice a tu iglesia. Dios es amor, la cual, Señor, ha sido puesta como un faro de luz y de verdad en este lugar, y que nunca olvidemos que ese es nuestro propósito, uno de los principales, además de adorarte y de alabarte. A ti sea la honra, la gloria y el honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya tenía también tiempo, hermanos, que no usábamos la concebida corbata, no porque sea uniforme, la verdad es que no es uniforme. También es importante a veces hacer una variación en nuestra imagen. Yo dije, ya los hermanos me conocen casi todas mis playeras, entonces pues hoy vamos a retomar algo que teníamos ahí guardado, si no, pues ¿cuándo va a ser, verdad? Bueno, vamos a empezar con la exposición de la palabra, que yo lo he titulado El peligro de la comodidad. Un hombre piadoso clamó al cielo por una respuesta. Aquel hombre representaba un grupo misionero que oraba por la evangelización mundial. El clamor de ese hombre se podría resumir en una sencilla pregunta: ¿cómo? ¿Cómo podemos alcanzar a todas las personas de este mundo con el mensaje de Jesús? Entonces, luego de mucho orar, los cielos fueron abiertos y se escuchó un estruendo que resultó ser la voz misma de Dios. Y entonces se escuchó la respuesta: comodidad. Todos los ahí presentes se sorprendieron de la respuesta. No podían dar crédito a lo que sus oídos habían escuchado, porque más que reparar en el mismo hecho de haber escuchado directamente la voz de Dios, su atención estaba centrada en la respuesta, porque realmente no podían creer que esa fuera la respuesta: comodidad. Así pues, una vez retomada la conciencia, el hombre que oraba y que clamaba a Dios le decía: ¿comodidad, Señor? ¿Eso quisiste decir? ¿Esa es tu respuesta? Nuevamente se volvió a escuchar la voz de estruendo que decía: no has escuchado bien. Yo no dije comodidad, yo dije comodidad. Así, pausado y separado, porque entiendan el mensaje. Porque así como di, ustedes deben dar. Así como yo di a mi hijo, ustedes deben dar su vida. Así como yo di esperanza,
ustedes deben llevar esperanza. Así como yo di amor, ustedes deben dar amor. Así como yo di mi tiempo, ustedes deben dar el suyo. Hermanos, este es el tipo de comodidad que el Señor pide de nosotros, su iglesia, por el bien de su reino. Sin embargo, muchos solo conocemos el otro tipo de comodidad, esta que tiene que ver con el egoísmo de nuestro corazón, que tiene que ver con el descanso, con la satisfacción, pero también con la indiferencia, con la indolencia y, ¿por qué no?, llegando al punto de ser hedonistas. Y usted se preguntará, ¿qué es el hedonismo? Recuerde que hay domingos en donde damos palabra dominguera, y la palabra de este día es hedonismo. El hedonismo es una conducta en donde lo único que se procura es el placer, la satisfacción a cualquier precio. Y nuestro tiempo se está caracterizando por un profundo hedonismo, sentirnos bien sin importar las consecuencias o lo que implique tenerlo. A nuestro tiempo le está tocando un tiempo pandémico que movió nuestra comodidad. Y ya hemos dicho hasta el cansancio que este tiempo pandémico ha causado estragos en todos, sin excepción, en diferentes grados y diferentes medidas. Pero también hemos dicho que no es autoría de Dios todo el mal que está sucediendo, pero Dios sí puede utilizarlo para su bien, en el sentido de introducirnos en una dimensión de Él nunca antes conocida por nosotros, tanto como creyentes como por parte de los incrédulos. Antes de este tiempo vivíamos despreocupadamente en la fe. Tal vez de lejos alcanzábamos a mirar la dura batalla que otros sufrían a causa de ser cristianos, de cómo su fe era puesta a prueba en el fuego, persecuciones, discriminaciones e inclusive perder la vida. Pero la fe nuestra era una fe reposada, tranquila, cómodamente sentada en lo que algunos llaman una zona de confort que habíamos construido para nosotros mismos. Era sencillo asistir a la iglesia. Era sencillo ser cristiano en esta parte del mundo, porque a veces no implicaba gran sacrificio. Es más, nos podíamos dar inclusive el lujo de prescindir de la comunión, ya no solo con Dios, sino de la iglesia, porque realmente eso amenazaba a veces nuestra comodidad. Pero ha llegado el día, hermanos, en donde siquiera asistir a la iglesia se ha vuelto un riesgo. En algunos países del mundo, por ejemplo, es un delito asistir a la iglesia. Países que antes ostentaban la libertad, como por ejemplo los Estados Unidos, el país de las libertades, en donde hay pastores que han sido metidos a la cárcel por violar la ley o las leyes o las reglas de la no reunión por problemas de sanidad pública. Lo cierto es que la fe cristiana está siendo duramente sacudida. Nosotros estamos siendo fuertemente sacudidos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere que dejemos nuestra comodidad y abracemos su comodidad. Dios quiere que experimentemos molestia. Dios quiere que experimentemos sacrificio para crecer, para fortalecernos, para multiplicarnos, pero con el propósito final de dar cumplimiento a su plan salvador en Jesucristo nuestro Señor. Dios ha elegido este tiempo para que pedagógicamente nosotros podamos ser más conforme a la imagen y al propósito de que Él nos creó. Y hoy nosotros, hermanos,
a la luz del naciente pueblo de Israel aquí en Éxodo capítulo 1. Dios quiere invitarnos a descubrir el peligro de la comodidad, de por qué se origina esa comodidad, pero más aún, cómo se da la comodidad, cuáles son sus consecuencias y aún más importante, conducirnos al remedio que nos pueda sanar de esa comodidad hedonista y egoísta en la que nos encontramos. Hagámosle 3 preguntas al pasaje y respondamos con el pasaje, o permitamos que el pasaje nos responda a las preguntas de este día. La primera de ellos, hermanos, es: ¿qué nos lleva a la comodidad? ¿Qué nos lleva a de pronto abandonar el esfuerzo, la molestia, el sacrificio, la doble medida? Dice el verso número... se me perdió el verso, es que aquí no lo puse. Dice ahí, en el verso número, capítulo 1, verso número 7, dice: y fortalecidos en extremo, se llenó la tierra de ellos. José es hijo de Jacob y jugaría un papel importante en el plan de Dios. Casi todos sabemos que José fue vendido por sus hermanos a un grupo de ismaelitas que pasaban por la región. Estos, los ismaelitas, lo llevaron a Egipto, donde nuevamente es vendido, esta vez a un noble llamado Potifar, quien ve algo especial en José, más allá de un esclavo, y lo coloca como administrador de su casa y de todos sus bienes. Sin embargo, nos dice el relato que un día surgió un malentendido con la esposa de Potifar y José es llevado a la cárcel. Pero ahí en la cárcel José descubre el don de interpretar los sueños. José pasa 7 años en la cárcel hasta que por una situación de dirección divina, el faraón lo manda a llamar para que le interprete un par de sueños que lo están perturbando. José hace lo suyo, pero desde luego con la ayuda de Dios. Y le dice a Faraón que los 2 sueños que tiene en realidad es uno solo, ya que hablan de un mismo momento y de una importante decisión. Le dice que vendrán 7 años de abundancia, de riqueza, de cosechas muy abundantes. Pero después de esto vendrán años de escasez, 7 años de escasez y de hambre en la región. El consejo de José es que Faraón mande construir enormes graneros para almacenar los años de prosperidad, pero también de colocar a un hombre sabio que administre la abundancia en esos tiempos de escasez. Faraón ve en José esas cualidades y lo nombra gobernador en Egipto. Llegan los años buenos, llega la abundancia y José, con el manto que le ha dado Faraón, cumple su propósito. Pero después llegan los años malos. Y entonces el hambre se deja sentir no solo en Egipto, sino en todos los pueblos de la región, llegando a la misma familia de José en Canaán. Sus hermanos específicamente van a buscar a Egipto alimento, porque en Canaán ya no lo hay. Este momento sirve para el reencuentro, pero también sirve para la reconciliación familiar. Profundamente conmovido y sin consultarlo, José invita a su familia a que vayan a vivir a Egipto. Cuando sus hermanos se regresan a Canaán y le descubren a su padre que José está vivo, y la invitación que les hace Jacob, ora a Dios y le pide dirección acerca de si debe o no irse a vivir a Egipto, abandonar su tierra e irse a vivir a Egipto para salvaguardar la vida. Y le dice así Dios: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Génesis capítulo 46, verso 3. Con la anuencia de Dios, Jacob y su descendencia se van y descienden a Egipto. Y pese a que José no le consultó a Faraón la decisión de invitar a su familia a vivir, cuando llegan y Faraón se entera, ve con buenos ojos la decisión de José y le dice:
la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre, a tus hermanos que habiten en la tierra de José. Génesis capítulo 47, verso 6. Cuando Jacob y su descendencia llegan a Egipto, son recibidos por el faraón mismo. ¡Qué honor tan grande! Faraón, recuerden que en ese tiempo los faraones no eran meramente monarcas, eran considerados inclusive dioses. Entonces representaba un gran honor ser recibido por el faraón mismo, quien les da la bienvenida. Ellos llegan en calidad de invitados, pero invitados de honor a causa de José. Ahora, yo me pongo a pensar que la idea principal no era que Israel se fuera a vivir por siempre a Egipto. Eso hubiera implicado renunciar a su identidad, pero aún más renunciar a lo que Dios quería hacer en ellos y a través de ellos. Ellos contaban con el permiso de Dios para estar ahí. Pero en la misma respuesta que le dio a Jacob cuando oró pidiéndole dirección, Dios le dijo, y yo también te haré volver. Génesis 46, 3. Es decir, ellos solamente debían ir a Egipto por un periodo de tiempo, muy probablemente lo que duraría la hambruna, la escasez, la crisis alimentaria. Y con esto, básicamente podemos decir, termina el libro del Génesis. Y cuando abrimos nuestra Biblia o cuando damos vuelta a la página y empezamos en el libro de Éxodo, el autor, Moisés, nos hace un breve recuento de quiénes fueron los que entraron en Egipto. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno de ellos con su familia, y nos va diciendo quién y quién y quién y quién. Y nos dice que en total, la cantidad de personas que llegaron como invitados especiales fueron 70, verso número 5. Pero esos 70 no se quedaron en 70, sino que muchos de ellos llegaron en etapas de gran fertilidad, se multiplicaron, nacieron muchos, al punto que la tierra que Faraón generosamente les había prestado, dice verso número 7, se llenó de ellos. Obviamente José y toda esa generación de 70 que llegó a Egipto como invitados murieron. Y los que nacieron ahí siguieron haciendo su vida. Lo interesante de todo esto es que los israelitas no se mezclaron con los egipcios, ni los egipcios con los israelitas, obviamente. Y esto se debía a la visión tan cerrada que tenían tanto los israelitas como los egipcios. Pero lo que sí es cierto es de que los israelitas se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos, dice ahí, en extremo. Pero decíamos, murió José, murió Jacob y murió toda esa generación y los descendientes se quedaron allí. También murió Faraón, aquel que había conocido a José y sus buenas obras. Y nos dice el texto que entonces surgió un nuevo rey egipcio, que no conoció a José y que tampoco conoció su contribución a que Egipto fuera la nación que era. Y entonces empezó a mirar con recelo a los israelitas. No se preguntaba cómo o por qué, cuál era la razón de que ellos estuvieran allí. Pero fue tanto su recelo que nos dice ahí que se asustó de su número y fortaleza y lo empezó a mirarlos con ojos de amenaza. Dice el verso 10, se unan a nuestros enemigos. Él estaba pensando que si tuvieran algún tipo de confrontación o de conflicto militar con otra nación, dice, ellos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Verso número 10. Entonces, Faraón toma una decisión. Bajo estos argumentos de su recelo, de su desconfianza, de su desconocimiento de por qué estaban allí esos israelitas, él toma una decisión. Cambiar el estatus de esos invitados, que llegaron como invitados especiales, como invitados de honor, a quienes se les otorgó una buena porción de territorio, de las mejores que había en Egipto, desde ese estatus a convertirlos en esclavos.
Alguien dijo por ahí que los seres humanos somos individuos de costumbres. ¿Y qué significa que somos individuos de costumbres? Bueno, que fácilmente nos asentamos, nos amoldamos, nos instalamos, nos acomodamos y convertimos las cosas en hábitos y costumbres o rutinas. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil, porque eso es lo más sencillo. Israel llegó a Egipto por una crisis que los levantó de su tranquilidad, de su cotidianidad y les hizo buscar el alimento. Solo así como una cuña los levantó y empezaron a buscar y encontraron la respuesta en Egipto. De tal manera que ellos tuvieron que hacer un gran ajuste, sí, claro, por una invitación del gobernador de Egipto, que era su familiar. Pero hay que ponernos a pensar que estas historias nos cuentan muy poco en el sentido de la descripción específica, pero debió haber sido un gran ajuste mental, emocional, espiritual y físico, el tener que dejar su casa, su barrio, su espacio, sus cosas y moverse, aunque fuera por un corto tiempo, a otro lugar a vivir. Yo he conocido gente, sobre todo gente mayor, que dice y afirma que ellos no dejarían su casa, que no dejarían sus costumbres, que no dejarían sus pueblos, sus colonias, sus hábitos para irse a otro lado y empezar una nueva aventura. ¿Por qué? Pues porque ya se acomodaron, porque les gusta la comodidad y la tranquilidad de sus vidas, porque su naturaleza es buscar lo cómodo. Se supone que el pueblo de Israel iba a pasar ahí un corto tiempo, muy probablemente de entrada 7 años, que iban a ser los años de la hambruna. Pero se acomodaron también, se instalaron también, se sintieron tan a gusto también, que pasaron de ser 7 años a una estancia de aproximadamente 400 años. Y entonces nos surgen preguntas de ¿y por qué no se regresaron? Una vez que las condiciones de alimento se estabilizaron, ¿por qué se quedaron más tiempo? ¿Por qué si vieron morir a José se quedaron? Como se diría coloquialmente, es porque ellos echaron la colcha, se acomodaron. Ellos contaron con la gracia heredada de José. Pero además estaban de alguna manera resguardados por la seguridad que implicaba una nación como la de Egipto. Estaban en un territorio que en sí no les había costado prácticamente nada, no lo ganaron por ellos. Era gracia a través de José. Bueno, la tierra de Canaán tampoco les costó nada. A lo mejor tuvieron que hacer un poquito más de esfuerzo, pero en cierta manera estar en Egipto representaba casi el premio mayor. Y todo esto viene a comprobar lo que decía yo hace un momento, de que el ser humano es un individuo de costumbre. Y que costumbre podemos utilizarla como sinónimo de comodidad, de zona de confort o de statu quo. Una condición que no implica movimiento, que no implica actividad, esfuerzo, riesgo ni sufrimiento. Si somos individuos de costumbres, esta máxima, por así llamarla, se sigue comprobando hoy en día. Porque si bien es cierto, estamos viviendo en un tiempo cómodo de la fe, y de pronto viene un tiempo pandémico que nos trastorna y echa por tierra nuestros planes familiares, ministeriales, de trabajo, de muchas cosas. Hoy en día, hermanos, déjenme decir que ya muchos se están acomodando a vivir como estamos hoy. Ya mucha gente dijo, bueno, pues si vamos a usar un cubrebocas, pues vámonos acostumbrando. Que si ya no hay que asistir a todos los lugares, vámonos acostumbrando. Que si ya no hay que ir a la iglesia, vámonos acostumbrando. Que si ya no hay que ofrendar para la obra del Señor, vámonos acostumbrando. Que si ya no hay que leer tanto la Biblia, pues vámonos acostumbrando. Lo cierto, hermanos, es que las crisis que a veces surgen en nuestro derredor o en nosotros tienen la virtud, por llamarlo así, de levantarnos de ese letargo, de sacarnos de esa comodidad, para que entonces caminemos hacia otro rumbo.
Cuando nosotros únicamente permanecemos en una posición de estático donde no pasa nada, donde no transcurre nada, donde todo es rutinario, ¿saben qué caemos? En la mediocridad como personas, en la mediocridad como familia, en la mediocridad como creyentes, en una mediocridad absoluta y sobre todo en una mediocridad espiritual. No es el plan de Dios que nosotros nos sentemos cómodos. Es más, tenemos que recordar que somos peregrinos y extranjeros, como dice el apóstol Pedro. Que esta no es nuestra casa, que este no es nuestro mundo, que no debemos echar raíces, sino que debemos pensar que tenemos una ciudad, una ciudadanía en el cielo. Por lo tanto, no nos acomodemos tanto, ni amemos tanto las cosas de este mundo, sino que siempre tengamos nuestra mirada en las cosas del cielo. La segunda pregunta que le hagamos al pasaje es: ¿qué consecuencias hay de la comodidad? Ya le mencioné algo, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué consecuencias hay de vivir en la comodidad? Verso 11 dice: pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Jacob entró con toda su parentela, 70 personas en total, y entraron como invitados, que los dejaron vivir en una de las mejores regiones, Gosén, donde practicarían su oficio, el pastoreo. Pero ya dijimos que Jacob murió, ya dijimos que José murió, y ya dijimos que toda esa generación de 70 que llegaron murieron. Pero de esos 70 nacieron hijos, y nietos, y bisnietos, descendencia, al punto que la tierra de Gosén se llenó de ellos, verso 7. También muere Faraón, el Faraón que los favoreció y que los recibió con bombo, platillo y alfombra roja. Se levanta otro que desconoce totalmente el por qué están ahí los israelitas y no le gusta lo que ve, y comienza a verlos como enemigos potenciales, al punto de creer que en el caso de que hubiera una guerra, los traicionaría pasándose al lado enemigo y luchar en contra de Egipto. Por eso él toma la determinación, dura determinación, de cambiarles el estatus de invitado a esclavo. Pero déjenme decir que ese cambio es algo más que un cambio de palabras. Es un cambio de condiciones de vida, en donde la libertad, por así decirlo, en donde la prosperidad, en donde la vida misma, como se conocía, cambiaría drásticamente. Dice verso 11: pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Ahora, ellos de alguna manera podían ir y venir, estar o no estar, hacer o no hacer, porque eran una comunidad aparte dentro de otra comunidad. Pero ahora había gente sobre ellos, comisarios, autoridades, que los molestasen, no que los cuidasen. O sea, no está utilizando una serie de conceptos que hablaran de un interés amoroso o de estimación hacia los israelitas, sino la idea molestarlos. Pasarían de tener privilegios y derechos a convertirse en esclavos. ¿Qué es esto? Obra de mano de obra gratuita para los egipcios. Sigue diciendo el verso 11: edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje en Pitón y Ramesés. Si eran pastores, si se dedicaban al pastoreo, abandonarían sus rebaños, los delegarían a una segunda o tercera, cuarta prioridad. Y ahora tendrían que dedicarse a la construcción. Pero no creen ustedes que con un contrato laboral, y con un sindicato, y con un pago, realmente casi el permitirles vivir ahí y darles algo de comer que impidiera que murieran, era su pago. Su cotidianidad y su comodidad cambió a sufrimiento, dice el verso 14: amargaron su vida con duras servidumbre. Nosotros a veces nos quejamos del trabajo, sobre todo aquellos que tienen un jefe a quien le tienen que rendir, aquellos que tienen un horario que cumplir, aquellos que a veces tienen que vender su propia moral y su propia ética en aras de poder mantener o de mantenerse en un empleo. Y pensamos que es duro y es difícil y es desgastante. Bueno, ahora imaginen eso a la N potencia, en donde ni siquiera hay un diálogo, en donde ni siquiera hay un marco legal, en donde ni siquiera hay una protección,
en donde eres realmente prisionero de los deseos de un capataz, que si quiere te golpea, o que si quiere no te da de comer, o si quiere no te deja dormir, y al final de cuentas dice te hace padecer y sufrir. Los quitaron del pastoreo, que por cierto, era un oficio que dominaban los egipcios, pero tal gracia habían encontrado los ojos del faraón, de José, que les permitieron ejercerlo. Pero ahora ya no. Los pusieron a construir algo que tal vez no sabían hacer, algo que tal vez no podían o no entendían cómo. Nada más como dato, ellos no construyeron las pirámides, ellos construyeron otro tipo de edificaciones. Pero su trabajo consistía en desde elaborar ellos mismos los materiales con los que iban a construir. Verso 14 dice, hacer barros y ladrillos. Barro y ladrillos. Es increíble cómo es que pasas de pronto de ser alguien que te recibe, pues si no con bombo y aplauso, por lo menos con respeto, y te colocan ahí en un lugar, y de pronto te quitan todo eso y te conviertes en un esclavo. Ahora, hay algo curioso en todo esto, que en lugar de verse menguada la nación de Israel, nos dice en el verso 12, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Hace algunos años escuché decir que en los tiempos de crisis económica es un tiempo en donde los índices de natalidad aumentan. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación según los expertos es que dicen que durante esos momentos difíciles el líbido entre las parejas aumenta y utilizan el vínculo sexual como una válvula de escape que sirva para mitigar el estrés. Desde luego de esos encuentros hay embarazos y nacimientos. Yo no sé qué tan cierto sea eso, lo que sí sé es que el pasaje nos dice que ellos cada vez eran más y más, al punto en que los egipcios se asustaban. Verso 12 dice, y los egipcios temían a los hijos de Israel. Los israelitas ya comenzaron a pasar la mano, porque nos dice la historia que el periodo de esclavitud duró entre 134 años a 284 años, de una vida mala, en donde generaciones también nacieron y murieron, y nacieron otras, y nacieron en la esclavitud. Bueno, nosotros nos estamos desbaratando por año y medio de pandemia, de restricciones, de cosas así. Imagínense, si fuera la medida, todavía nos faltarían un chorro de años para poder liberarnos de esa esclavitud. Pero, ¿por qué pasó esto, hermanos? Pues porque ellos se quedaron cómodamente en un lugar en donde debieron de haberse movido hace mucho tiempo. En cuanto terminó la hambruna, en cuanto terminó realmente la crisis, ellos debieron de haber agarrado sus cositas y haberse encaminado de regreso a la tierra que Dios ya les había dado. Ahora, déjame decir que aun cuando ellos regresan años después, bajo el liderazgo de Moisés y después de Josué, encontraron que esas tierras ya habían sido ocupadas. Hoy en día hay un terrible conflicto mundial por esas tierras. Los palestinos dicen que es de ellos, y los israelitas dicen que es de ellos. Y ha habido muertos y ríos de sangre, porque ellos abandonaron lo que Dios les había entregado. Hay un refrán que dice por ahí que los muertos y los arrimados a los 3 días apestan. El caso de Israel es que ellos no iban para quedarse a vivir en Egipto, ellos iban como refugiados, como invitados por estar un tiempo. Pero debe haber un momento en la conciencia de aquellos de decir, bueno, ya pasó la crisis, me tengo que ir. Es como cuando llega de pronto gente incómoda a su casa y ya se quedaron días u horas o tal vez meses, y uno está esperando el momento en el que salgan de regreso para sus hogares. Ahora imagínense eso a un nivel nacional. Ellos tuvieron años suficientes para moverse, para regresarse, para molestarse, para esforzarse y regresar por su propio pie a la tierra que Dios le había dado mediante Abraham. Pero no, ¿qué pasó? Se quedaron por estar cómodos. Estos son los riesgos, mi hermano, de estar en una condición en donde no pasa nada. En donde no pasa nada. Esto me recuerda a una ilustración ya muy vieja que muchos utilizan, en donde dicen, usted ha probado, bueno, usted no sé si lo ha probado, donde dicen que si la gente, o si alguien echara a un sapo en un
en un perol, en una cacerola con agua hirviendo, el sapo inmediatamente saltaría en cuanto tuviera contacto con el agua caliente. Pero se dice que como son individuos de agua fría, lo que hacen muchas veces es poner la cacerola con agua fría, poner dentro al sapo, prenderle a la lumbre y dejar que poco a poco el calor vaya calentando el agua, vaya llevándole a un punto de ebullición, y si el sapo, sin darse cuenta, se esté cocinando, se esté cociendo sin percatarse y sin reaccionar. Así mismo sucede, hermano, cuando en la vida cristiana nos acomodamos en algo. A veces no nos damos cuenta y a lo mejor el mundo ya nos está cocinando. La iglesia de Cristo parece estar dormida y hay una serie de enemigos que buscan inclusive acabar con la iglesia, ya no solamente instalarse en el mundo. A mí me asusta, me escandaliza y me preocupa de pronto mirar cómo los movimientos del mundo se están infiltrando en las iglesias, y las iglesias están prácticamente dormidas, cómodamente sentadas. Yo no sé esperando qué, pero la verdad es que somos como el sapo que está calentando en un balde de agua y estamos a punto a ser cocinados. Estos son los riesgos de la comodidad. La vida cristiana es una aventura en donde debemos vivirla con la expectativa de que a cualquier vuelta de la esquina Dios nos pondrá un desafío para nuestra fe, con el fin de fortalecernos y el fin de manifestarse grandemente. Así que, hermano, no se vaya poniendo cómodo, porque Dios lo va a incomodar. Y tercera pregunta para terminar: ¿cómo remediamos las consecuencias de la comodidad? Bueno, esto no se puede quedar así, ¿verdad? Dice verso 20: y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Cuál era la estrategia del faraón? No era odiarlos por odiarlos, era controlarlos, era mantenerlos dentro de un control. ¿De qué forma? Bueno, obviamente teniéndolos ocupados o sobreocupados en actividades que les quitaran las fuerzas y las expectativas. Nos escandalizamos de los nazis, pero la verdad es que el pueblo de Israel ha pasado por situaciones parecidas a lo largo de la historia. La idea era mermar su fuerza, que no se multiplicara, que no fueran muchos, porque obviamente eso le haría a él poder controlarlos. Por cierto, no sé si sea cierto, yo no soy conspiracionista, pero hay quienes dicen por ahí que esta onda del coronavirus y de la pandemia es como una especie de método de control natal, ¿no? De purificar o de depurar la humanidad, que vayan muriendo los más débiles, así como para que ya no seamos tanto y poderlos mantener controlados. No sé si eso sea cierto, pero se los comparto. Se parece un poco a lo que estamos viendo, que la estrategia de Faraón era esa, era mantener controlado a los israelitas. ¿Cómo? A través de un trabajo esclavizante. Pero como no estaba funcionando como él esperaba, y como nos dice ahí que ellos se seguían multiplicando y seguían siendo más y más y más, entonces él decide tomar medidas más extremas. Llama a las lideresas de las parteras de las hebreas, a Cifra y a Fua, para indicarles que al momento de asistir a las mujeres hebreas durante el parto y mirar el sexo del bebé, porque solo hay dos sexos, hombre y mujer, el género no existe, al mirar el sexo del bebé y veía que era niño, lo matasen, y si era niña, la dejaran con vida. Verso 17, abro un paréntesis. Mujeres feministas, si es que hay por ahí una cristiana feminista, que dicen que a veces Dios, la Biblia, la iglesia tiene una tendencia machista y el machismo no existe. Déjeme decir que aquí hay algo interesante. Aquí los que pierden son los hombres, porque si nacías hombre te mataban, y si nacías mujer vivías. Imagínense ustedes, en el tiempo en el que lo estamos viendo, el privilegio de la vida se les daba a las mujeres y no a los hombres. Así que no crean esas absurdas historias de que los hombres odian a las mujeres por ser mujeres. No, esa es una estrategia ideológica para crear recelo entre los hombres y las mujeres y les hagan el caldo gordo a un montón de gente que tiene otros intereses por ahí ocultos. Pero bueno, cierro mi paréntesis. Lo cierto es de que esta era la medida extrema. Esta era la medida extrema. Pero las mujeres, las parteras, tuvieron temor de Dios y deciden no obedecer a Dios, no obedecer a Faraón, verso 17. Y obviamente
se sigue viendo el crecimiento poblacional. Y Faraón se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces confronta a las parteras. Y estas les dan las razones por las que no han podido obedecer las instrucciones del Faraón. Dios bendice a estas mujeres. Pero antes de bendecir a estas mujeres, Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a Israel. Sí, se habían equivocado en quedarse ahí por su comodidad, sí, pero Dios los sigue amando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno en todo tiempo. Porque su amor no deja de ser, porque Él es el amor mismo. Y aun cuando su pueblo le había fallado y se habían quedado ahí por comodidad y vivían las consecuencias de ese exceso de confianza en su comodidad, Dios los seguía amando. Y por eso los multiplicaba, porque dijo, haré de ti allí una gran nación. Llegaron 70 y salieron millones. Y resulta interesante mirar en este pequeño pasaje la interacción entre Dios y ellos, entre Dios y Faraón, cuando Faraón había decretado sufrimiento para Israel, pero Dios había decidido liberarlos. Faraón había indicado que los hicieran menos, que los redujeran en población, pero Dios había decidido multiplicarlos. Faraón había deseado matarlos, pero Dios decidió preservar sus vidas. Ellos no estaban escapando a las consecuencias de su error o de su pecado, pero sí podemos decir que dentro del plan de Dios, Él tiene todo bajo control. Y que pese a las pérdidas que iban a experimentar, al final Dios iba a hacer resplandecer su gloria sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos remediar las consecuencias de la comodidad? Con la ayuda de Dios, hermanos. Yo estoy convencido que más que nunca el pueblo de Israel buscó y clamó a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y con este argumento es con el cual Dios habla con Moisés allá en el desierto de Madián cuando dice en Éxodo 3:7: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Hermanos, esta situación llevó al pueblo a mirar a todos lados y de pronto mirar al cielo y decir, ¿quién puede ayudarnos? Y Dios escuchó su clamor y Dios envió la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, librarnos de las consecuencias de una comodidad mal entendida? A través del arrepentimiento, a través de la disposición, a través de la búsqueda de Dios y su dirección, de su obediencia. Elementos necesarios para cambiar el rumbo de nuestra propia destrucción. Dios es bueno y misericordioso. Y además Él tiene un plan y lo cumplirá a pesar de nosotros. Los momentos de crisis y de adversidad son los más idóneos para manifestarse entre nosotros, pero también ante un mundo que nos rodea. Hermanos, no es malo descansar. No es malo que nosotros de pronto, pues en nuestra cama, en nuestro lecho, en nuestra casa, nos acomodemos para reposar. El problema es que hagamos de nuestra vida, o más bien que hagamos de la comodidad una manera de vivir. Hay tantas cosas que hacer en el reino. Alguna vez escuché a alguien decir, es que tengo tanto tiempo que me aburro, tanto por lo que hay que orar, tanto por lo que hay que estudiar, tanto por lo que hay que hacer, como para que alguien en la iglesia de Cristo diga que se aburre. El cristianismo en México estaba muy Agustín de Iturbide. Estaba viendo pasar los años sin desafiarse a experimentar a Dios, siempre viendo qué podían hacer ellos de bueno para Dios. Pero Dios quería y Dios quiere que nosotros lo experimentemos en formas no conocidas anteriormente. Probablemente lo que hoy vivimos o lo que hemos estado viviendo nos ha incomodado, claro, pero también debe ser una oportunidad para tener un encuentro
más significativo con Dios, de fortalecer nuestra relación de Dios, de dejar de lamentarnos de lo que ya no tenemos y de mirar lo que el Señor puede darnos si hacemos su voluntad. En lugar de sentirnos frustrados o molestos por todo lo que atravesamos, pidámosle al Señor mirar con los ojos de Jesús y mirar cómo Él está obrando en el mundo. Yo les invito, mis hermanos, mis hermanas, y todo aquel que nos esté mirando, a que dejemos la comodidad de la humanidad y adoptemos la comodidad de Dios. Así como Él dio, nosotros también demos lo que Él nos ha dado. Yo les invito a que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y que glorifiquemos su nombre y nos involucremos en esta extraordinaria aventura, la aventura de la fe en Jesús. Hagamos una oración. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, porque siempre es viva y eficaz, y hallará respuesta y anidará en los corazones que han sido regenerados y limpios por la sangre de Jesús y por la presencia del Espíritu Santo. Yo te pido que rompas la coraza, la dureza de algunos corazones, que tal vez en medio del temor y de la confusión y de la turbación se han instalado ahora en esta nueva comodidad. Caminar en fe, Señor, implica riesgos, implica desafíos, implica crecimiento y conlleva una bendición. Ayúdanos a entenderlo, Dios, para que en algún momento sintamos que nuestra vida tiene un motivo y una razón de ser en tus caminos. Bendice a tu iglesia, Dios es amor, que como decía hace un momento, tú la has colocado como un faro de luz que alumbre en medio de esta oscuridad. Y que tanto por nuestras palabras como por nuestro testimonio de vida, la gente pueda decir que Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas en y a través de nosotros. Y que se sientan atraídos hacia ti, Jesús, para salvación y para vida eterna. Te lo pedimos todo esto, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues terminamos nuestra reunión. Dirán ustedes, qué poquito, ¿verdad? Bueno, no es poquito, porque la verdad dejamos ahí las cosas para la reflexión y después para la acción. Bueno, la semana anterior tuvimos una reunión, se convocó a los hermanos miembros de la iglesia, los que pudieron estar física, presencialmente, y algunos más que se conectaron a través de la aplicación de Meet. Llegamos a un acuerdo de hacer un esfuerzo, de desafiar nuestra fe, desafiar al Señor, para que podamos tener un techo en forma, un techo ya no provisional, algo ya bien estructurado. Sabemos que nosotros no tenemos ni los medios ni los recursos, pero sí creemos en un Dios que es capaz de abrir puertas, de abrir caminos. Y bueno, pues nos hemos aventado junto con el Señor en un paracaídas de fe. Él nos va a sostener, Él nos sostiene, Él nos ayuda. Y bueno, pues esperamos que en las próximas semanas ya les podamos ir presentando evidencia documental de estos avances, y obviamente después para ya estarlos aquí recibiendo. Pero desde luego necesitamos algo más que asintamos con la cabeza, ¿no? Necesitamos realmente que cada quien haga algo que le corresponde. La verdad es que recuerden que siempre los milagros de Dios se hacían en base a algo que nosotros teníamos. Recordábamos hace una semana que Dios hizo el milagro de la multiplicación, cuando un niño le dio los panes y los peces que llevaba. Recordábamos que la multiplicación del aceite y del pan de la viuda, pues también fue con un poquito de aceite, con un poquito de masa, y el Señor obraba el milagro de la multiplicación. Entonces, hermanos, no voy a decir lo que Dios ponga en su corazón, voy a decir lo que realmente el Señor les da a ustedes para este fin. Obviamente sin descobijar las otras cosas que tenemos que hacer como parte de esta iglesia, y bueno, que sigamos adelante. Sabemos que
sí nos da un poquito de miedito porque pues humanamente así somos, el diablo se encarga de eso, pero el Señor quiere mostrarse. Entonces, si quieren conocer más información, se pueden poner en contacto con su servidor y les pasaría la información de qué forma y de qué manera. Pero bueno, ahí estamos, tenemos más anuncios. Yo voy a estar aquí, de hecho estoy aquí, en las instalaciones en Tatún. Estamos aquí, vamos a estar un rato esperando si usted quiere traer diezmos, ofrendas, algo para por templo, para el techo, algo para la despensa. Entregamos esta semana una despensa más. Recuerden que eso es bendición. Viene agosto, viene el mes de la Biblia. Esperamos que también hagamos algo importante en relación a eso, cada uno de nosotros. Recuerde que nuestro trabajo consiste en que nosotros adquiramos una Biblia, tengamos en mente a una persona, un familiar, un amigo o un desconocido y le hagamos llegar un ejemplar de la palabra del Señor con todo amor, y si tenemos la oportunidad de compartirle el mensaje de Jesucristo, adelante, lo hagamos. Entonces, hay muchas cosas por hacer, mis hermanos, mis hermanas, y seguimos adelante. Oren mucho por nosotros, sigamos cuidándonos en la salud, en el bienestar y en lo que estamos haciendo. Entonces, pues nos despedimos, va a quedar esto ahí grabado en nuestros canales para que si ustedes lo quieren volver a revisar o si lo quieren compartir. Dios les bendiga, hermanos, y estamos en el Señor.